Cuando se habla de violonchelo en Euskadi, resuena el nombre, que es el suyo, yo creo, y eso se le además. Es como la tormenta, ¿no? Y es que Iñaki Etxepare pues, tiene un largo recorrido como violonchelista. Empezó estudiando en Euskadi, ¿no? Luego en París, y luego ha seguido en Barcelona. Y bueno, de hecho nos conocemos hace un año, gracias a otra persona que está aquí, que es Anabel de Paz, que era bibliotecaria en la UIC. Luego se fue a Filipinas y allí, a su vez, ella conoció a Iñaki en Filipinas durante el concierto y luego, cuando regresó, lo presentó. O sea que es un largo recorrido, ¿no? Y roba el monitor valor, ¿no? Entonces, ahí estamos. Yo creo que la ponencia que va a hacer Iñaki Etxepare enlaza con la que ha hecho, de algún modo, el doctor Agustín Serrano, donde ha hablado de la fenomenología, del movimiento, de la portabilidad, si se me permite esta palabra, del moverse sin moverse, porque más portátil que Iñaki yo creo que es difícil encontrar a nadie, porque si ahora, por ejemplo, le pregunto ¿de dónde vienes y a dónde vas? Manzanas traigo. Ah. Para de Tortosa, Valencia, Euskadi, voy para París y de vuelta al sur de Francia, que es donde vivo. Y esto es lo normal. O sea, la conversación de los músicos, entre los músicos es ¿dónde estás? Ahora estoy aquí. ¿Pero dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿No? Esto es lo normal en la vida de un músico profesional como él, ¿no? O sea que a nivel geográfico ya nos encontramos con esta movilidad. Luego, a nivel profesional también es muy portátil porque tiene doble vida, ¿no? Sí, tienes doble vida. Como pedagogo y como intérprete, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Muestro este libro que está muy bien sobre pedagogía del violonchelo y bueno, es un referente, ¿no? Y como intérprete, pues tiene una gran cantidad de CDs y de DVDs y de canciones, por ejemplo, tan variados como el violonchelo castañolero, luego Beethoven en Chapultepec o Bach y el mar, en donde mezcla la danza contemporánea con la música de Bach y con el paisaje de Euskadi, ¿no? O sea que también a nivel musical es totalmente versátil. A nivel de géneros también lo es, porque trata danza, música, a nivel de repertorio también, porque abarca desde el barroco hasta el siglo XXI. A nivel formal también, porque tiene música de cámara, música para solista, música para orquesta, o sea que también esa multidisciplinariedad, también esa portabilidad, también la ilustra, yo creo, ¿no? O sea que, ya que estamos aquí en el ámbito humanístico, pero enlazando todos los saberes de lo que es la corporalidad, yo creo que es un buen ejemplo y además completa, yo creo, esta exposición y además me hace especial ilusión presentarlo porque es la primera vez que tenemos aquí un músico profesional, ¿no? Y bueno, como antes he dicho, Mónica Miró pues, también pues, se comunica muy bien. Vais a ver que Iñaki Etxepare también es un gran comunicador aparte de intérprete. Gracias, Eulalia. En primer lugar, gracias al doctor Escribano por la invitación a la universidad. Y también tengo que decir que gracias al señor Miguel Ángel, que yo no conocía, pues, y que gracias a que todo ha salido de su sitio, pues podemos hacer la conferencia. O sea que Miguel Ángel se lleva una buena parte del éxito de la misma. Bien, como ha comentado Eulalia, pues me gusta abordar varios temas y el que nos ocupa hoy son los pies, que está muy claro. Pero antes que nada, os he permitido algunos cuantos en la conferencia de Mónica, que íbamos a echar un poquito la siesta. Entonces lo vamos a hacer echando la siesta, pero de una manera un poco especial, porque vamos a imaginarnos los pasos de una danza. La danza que a continuación voy a interpretar es la zarabanda de la primera suite de Bach. La zarabanda, etimológicamente hablando, quiere decir bailar en coro, ¿okay? Y es la única danza, podríamos decir, barroca, donde hay una primera parte que es fuerte, pero la segunda es más fuerte y más larga, y la tercera es un descanso. Primera parte,
segunda, descanso. ¿Sí? Entonces, si tocar una pequeña frase, la primera frase, tenéis que ir aprendiendo porque al final de la conferencia vamos a bailar todos un minuto. O sea, voy a tocar la primera frase para que entendamos que esta es la primera parte del... Esta es la segunda. Y esta es la parte que me va a comunicar a la siguiente fase. Segunda, primero, dos, tres, primero, dos. ¿Ok? Entonces el bailarín, época barroca, normalmente número bar siempre. ¿Ok? Primer paso. Segundo se apoyaba, tercero, relajación. Primer paso. Segundo se apoyaba, relajación. ¿Ok? Entonces os invito a todos, con los ojos cerrados, así no hay excusas de que estáis durmiendo, a escuchar esta zarabanda. Unos 2 minutos y medio o así, para que la disfrutáis y nos relajamos todos un poco. ¿Ok? Que yo pasé la zarabanda de la primera.
Bien, quizás una sarabanda sea la danza más metafísica de las suites. Una suite podemos traducirlo como un popurrí de danzas donde existe un preludio y después hay una alemanda, una courante, que viene del verbo courir, francés, después la sarabanda, que os he hablado, después los minuetos, que hablaremos de dónde viene la palabra minueto, y la giga. Al final, la giga es una danza que viene de Irlanda, Escocia, se tocaba con una especie de violines que se llaman los jigs, y se utilizaban para festejar, hacer fiestas, a la vuelta de la captura de los pescados, etcétera, etcétera. Y todas estas danzas, lógicamente, el fundamento de ellas son los pies, que es la materia que nos ocupa. Bien, a mí el tema de los pies como violonchelista es un poco extraño, pero me ha llamado siempre la atención. ¿Por qué? Porque yo comparo los pies y las piernas, vamos a decirlo así, pies y piernas de violonchelista como las raíces de un árbol. ¿Sí? Muy a menudo, actualmente, hablo a mis alumnos del bambú. El bambú es una planta que me apasiona porque es esa mezcla de fuerza, flexibilidad, con el viento se dobla hasta límites sospechados, recupera su estado. Entonces, en cierta manera, el cuerpo del músico tiene que estar bien plantado. Normalmente, cuando hago la primera clase, que después veremos un pequeño DVD, que mi amigo Martín nos pondrá en un ratito, puedes colocarlo si quieres, veremos la importancia que le doy a la primera clase de lo que es la enseñanza del violonchelo. Muy a menudo, el violonchelo se ha utilizado agarrándolo en la época barroca, de esta manera. Este instrumento que veis aquí es un instrumento más o menos de unos 300 años y en su origen se solía tocar así. Es lo mismo que he tocado, en lugar de tocarlo con este tercer pie, lo voy a decir. Ha sido curioso lo del tercer pie y mucha gente se me ha reído mucho. Digo, pues sí, es un tercer pie que tenemos los chelistas, ¿no? Y antiguamente pues, se tocaba así, sin más. El chelo estaba ligeramente un poco más bajo y la posición de los pies, una posición, podríamos decir, un tanto primaria. ¿Sí? Tenemos todo flexionado y se toca... ¿Vale? Simplemente después, hacia el siglo XIX, 1850 más o menos, se saca este pie. Inicialmente era muy pequeño. Si vemos fotos de principios del siglo XX, finales del XIX, podemos ver la manera de tocar el violonchelo muy baja. Esto corresponde a que en aquellas épocas las salas de concierto eran generosas y no como hoy en día que tenemos salas de concierto de 2.000, 2.500 lugares, sitios, plazas para escuchar un concierto. ¿Qué ocurre? Que necesitamos más sonido. El sonido, digamos, coqueto, reducido que existía en la época desaparece y entonces necesitamos el hecho de tener que colocar un tercer pie para que el toque del violonchelo, de ser una cosa más bien vertical, pasa a ser una cosa más bien horizontal y por tanto empezar a jugar con lo que llamamos el peso del cuerpo. Entonces, esa comparativa con el bambú es muy importante porque muy a menudo al colocar un instrumento de esta envergadura, la reacción normal del cuerpo humano o de la mente, podríamos decir, es la siguiente, es abrir y separar excesivamente los pies. Muy a menudo ocurre que hay violonchelistas. Yo tengo una amiga canadiense, una persona físicamente muy fuerte, que casi se quedó paralítica. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo estudió alrededor de 10 horas al día del instrumento, con las piernas excesivamente separadas. ¿Qué ocurre? Que poco a poco vas bloqueando el cuerpo y impides que haya una flexibilidad del bambú que hemos dicho antes. Entonces, 10 horas tocando el violonchelo así no nos lleva a ninguna parte. Quizá, Martín, igual podríamos ir colocando el vídeo desde aquí, muy bien, para ver lo que es la primera clase. Es lo más importante. Vamos a ver unos 7 minutos de lo que es esa organización del cuerpo para, en cierta manera, estoy estableciendo una plantación del árbol que después va a crecer a lo largo de los años con sus diferentes ramas, con sus diferentes historias, pero la planta que hicimos los valencianos es muy importante, ¿no? Entonces vamos a verlo. Esto está rodado
en una cala, la cala de San Francesc, cerca de Blanes, por ahí. Si alguien tiene curiosidad. Y os comento que si en algún momento queréis romper el turno de preguntas, yo estoy encantado de la vida de que lo hagamos a medida que vayan sucediendo esto. Primera clase, vamos a ver tan solo esta. Hola, nos encontramos en la primera clase. La primera clase es probablemente la clase más importante porque, en cierta manera, es como plantar un árbol. El jardinero que ha plantado un árbol sabe que si aquel día lo hizo bien, después ese árbol se puede desarrollar, puede crecer y puede vivir mucho tiempo feliz. Igualmente, el violonchelista puede vivir mucho tiempo feliz si lo plantamos bien el primer día. Por eso, es muy importante unos pasos y unas fases a seguir en la construcción de esta plantación. Por eso le voy a explicar a Marta unos pasos muy claros para que ella, finalmente, después de esta primera clase, tenga una disposición del cuerpo muy sana para poder tocar el violonchelo. Entonces empezaremos con una cosa muy simple que a todos los niños o a todos los mayores les encanta, que es saltar. Marta, vamos a intentar saltar. Saltamos. Muy bien. Y nos fijamos, Marta, cómo han quedado los pies. Los pies no están ni muy separados ni excesivamente juntos, ¿vale? Muy bien. Entonces, con esa posición natural que hemos llegado a tener, lo que vamos a hacer es una especie de movimiento de izquierda a derecha, como si fuera un péndulo, pero vemos que hay una especie de limitación, no podemos mantener bien el equilibrio. Por tanto, pequeño truco, vamos a adelantar nuestra pierna izquierda un pequeñito pasito para que, doblando nuestra rodilla, podamos hacer este movimiento de péndulo que ahora sentirás, ¿ves? Yo también lo noto visualmente, que tienes mucho más libertad. Tercera fase va a ser un movimiento que llamamos pronación, que es como abrir un grifo con el brazo derecho. Exactamente. El brazo puede hacer muchos movimientos, ¿vale? Pero hay uno pequeñito que es muy interesante para el violonchelista. Entonces vamos a hacer coincidir nuestro giro del brazo derecho con este movimiento. Es decir, cuando vamos a nuestra izquierda, abriremos ese grifo. Muy bien. Muy bien. A esto le vamos a añadir un movimiento del brazo que consiste en utilizar la pronación y la subida del brazo. Pero hay un camino tan solo en todas las personas posible para hacer este movimiento. Y ese camino es el que lleva la palma de la mano por encima de la cabeza. Muy bien, entonces buscamos el péndulo. Muy bien. Y al ir a la izquierda, vamos a hacer una, dos y brazo arriba. Eso es. Y otra vez, una, dos y tres. Muy bien. Y ahora entramos en la fase del contacto con nuestra silla. Entonces, vamos a intentar sentir lo mismo que hemos hecho de pies, pero ahora en la silla. Lo primero que haremos es situarnos delante de la silla, ¿vale? Volvemos a saltar para recolocar nuestro pie. Buscamos nuestro péndulo. Ok, muy bien. Y ahora, en esa posición, vamos a buscar nuestra silla. Pero lo tenemos que intentar bajando la espalda recta. Podemos hablarles a los niños que aquí tenemos dos huesos, que son los esquiones, y tenemos que bascular entre el esquión derecho y el izquierdo. Tenemos que intentar conseguir esto. De cierta manera, el violonchelista a lo largo de su vida va a estar haciendo este movimiento de un lado al otro. Muy bien. Bien, y ahora es el momento de tener el primer contacto con el violonchelo. Yo te voy a colocar el violonchelo, te voy a ayudar. Y lo importante es que tú mantengas la sensación adquirida hasta ahora. Entonces, en primer lugar, tú puedes tomar el violonchelo por aquí, por el mango, ¿vale? Pero nunca te lo vas a acercar, ¿vale? Entonces buscamos este movimiento de péndulo. Exactamente. Muy bien. Entonces, poco a poco, vamos a ir bajando el violonchelo, pero siempre haciendo el movimiento. Entonces, con este movimiento indicaremos al alumno una cosa que enseguida lo hacen. Colocaremos un pulgar en el batidor y con el segundo dedo, el primero, yo propongo el segundo porque tiene más fuerza, les invitaremos que agarren, pellizquen la cuerda al sol. Y entonces se trata de hacer lo siguiente. Una, dos y tres. Exactamente. Una, dos y tres.
recordamos que cuando el violonchelo el cuerpo va a la izquierda, el brazo va hacia la derecha. Lo que estamos consiguiendo con esto, finalmente, es un movimiento de oposición. Mi cuerpo va a la izquierda y mi brazo a la derecha. ¿Por qué? Simplemente porque todo eso se resume en una cosa muy importante. Es el equilibrio natural. Como conclusión final, conseguimos en esta primera clase de violonchelo que el alumno, nuestro alumno, consiga una cierta libertad antes de disponerse a tocar el violonchelo. De esta manera conseguimos que el futuro del violonchelista sea mucho más feliz. ¿Se entiende? Sí. Realmente explico a los niños cuando estamos caminando, cuando estamos andando, nadie lo pensamos, pero vamos haciendo así y la pierna derecha va hacia adelante, nuestro hombro, nuestra espalda, nuestro brazo va hacia atrás. Se compensa, nadie camina así. Lo entienden enseguida. En cambio, cuando salimos de casa no lo pensamos, pero lo hacemos bien. Entonces, mi filosofía es, si un violonchelista es una persona que está moviéndose con una cosa que se llama brazo de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, ¿por qué no conseguir, al hacer esto, el cuerpo va al sentido contrario, por el equilibrio natural, ¿por qué no transmitirlo en el que estamos sentados a la hora de tocar? Es decir, un momento de posición que llamo yo. Y de esta manera yo puedo estar durante horas tocando el violonchelo, me voy a cansar mucho menos que si estoy tocando así. Ya se nota enseguida, en 2 segundos que lo haces. Pues claro, es muy importante para ello la colocación de los pies. Y los pies están así, estoy provocando la rigidez de las caderas, y entonces solamente voy a ser lo que llamo un violonchelista de brazos, es decir, solamente muevo mi brazo. Me va a cansar. En cambio, si yo hago esto, ¿habéis visto lo que he hecho? De aquí a aquí, yo voy a poder hacer esto. No nos olvidemos que si yo dejo el arco quieto y violonchelo, si se moviera solamente el violonchelo, hay un sonido. Claro. Entonces, ¿por qué solamente utilizar esto si puedo utilizar dos cosas? En cierta manera, esto se llama un arco de violonchelo, pero en cierta manera es como si tuviéramos un arco donde coloco una flecha y de esa oposición de fuerzas, del tiro para aquí y del tiro para allá, ¿qué sale? ¡Bum! Una flecha. En mi caso, ¿qué va a salir? Un sonido. Entonces yo creo que es el uso del potencial energético que tiene el cuerpo y dejar permitir que fluya. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Se entiende? Entonces básicamente es muy importante, claro, cuando explicas esto, ahora ya todos el día que vayáis a ver una orquesta, un concierto de violonchelista, ¿no? Estoy convencido, ¿no? Y claro que se puede tocar el violonchelo con los pies muy abiertos y se han visto un montón de cosas y se compensa de otra manera, pero quizá esta filosofía inicial es lo más sano como planteamiento. Probablemente es la clase más importante que puedo hacer yo a mis alumnos, al menos yo, porque es la buena colocación de ese arte. Podemos investigar un poco más allá y también veis que en el violonchelo existen las cuerdas graves o la cuerda aguda, ¿vale? Entonces, es curioso, pero para ir de un sitio a otro también puede existir una compensación del cuerpo que va muy relacionada con la colocación de los pies. Y es la siguiente: si yo, dentro de esa posición inicial, comienzo a hacer este movimiento, porque la posición de los pies es muy difícil de hacer el movimiento, aquí lo puedo hacer. Una vez que parto de ese punto de salida, yo si quiero tocar una cuerda grave, lo ideal para mí es que aquí tuviera las cuerdas graves o las cuerdas agudas, ¿verdad? Yo no muevo mi brazo, se está moviendo el violonchelo. Pues para conseguir eso, si yo tiro mi pie derecho hacia adelante, estoy provocando este giro. Estoy exagerando un poco, pero estoy mucho más cómodo a tocar grave. Imaginaos si tuviera que tocar la cuerda La, que está más aguda, en esta posición. Está bien lejos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Giro. ¿Sí? Hay una frase muy bonita de la banda sonora de Brahms, que empieza una frase muy bonita de la cuerda Do, que es un buen ejemplo para tocar así.
Si yo fuera un violinista de pies así, es que sería imposible, se me haría de noche. Es una manera de utilizar el equilibrio natural del cuerpo respecto ya, ahora sí, a las diferentes cosas que estoy tratando. ¿Okay? Por tanto, los pies no solamente tienen una relación X, sino que pueden variar en este. De tal manera, no sé si habéis pensado, pero tan solo los violonchelistas y guitarristas somos los únicos músicos, creo yo, que tenemos que tocar casi obligatoriamente sentados. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que el riego sanguíneo de una pierna que está de esta manera no es del todo ideal. Por tanto, si de vez en cuando yo hago esto, libero mucho. ¿Sí? Por lo contrario, libero la pierna. Al igual que este movimiento es muy válido para liberar una de las tensiones más ocultas que existen en muchos músicos. Es la tensión a nivel de las ingles. Tú puedes ver a un músico que está levantando el hombro y tú corregir, o que está haciendo esto corregir, pero una tensión de la ingle, la única manera de saberlo, me ha ocurrido, es mover al alumno y a veces está en una piedra, no puedes, hasta que dices, ¡buah! Suelta, muevas ahí. Unas tensiones que podemos decir que son internas, igual que las tensiones de la lengua, son una de las más importantes. Y todo esto es posible gracias a esa colocación de los pies. Dentro del mundo de los pies, hay otra cosa que no solemos pensar, pero es muy cierto. Los pies están en contacto con la tierra. Mañana Mónica estaba hablando de los romanos y la tierra y todo eso, ¿no? Pero hoy en día hay veces que es difícil pisar tierra. Es difícil. En las grandes ciudades es difícil pisar tierra. Pero aparte de eso, si se trata de una disciplina como la música, la acústica y la resonancia es algo muy, muy importante. ¿Qué ocurre? Los violonchelistas, precisamente, en nuestro tercer pie, transmitimos muchas de las vibraciones al suelo. ¿Okay? Y estas vibraciones que se transmiten al suelo es más interesante si tuviéramos una caja acústica debajo de nosotros. ¿Sí? Entonces no es lo mismo tocar en este suelo, probablemente sea un hormigón o algo así, debajo del plástico este, que tocar sobre un suelo de papel flotante de madera de pino. ¿Y por qué de madera de pino digo? Porque a pesar de que el pino quizás sea una de las maderas más corrientes, más blandas, precisamente es lo que queremos buscar los músicos y también los luthieres que construyen los instrumentos. Mucha gente me suele preguntar de qué madera están hechas. Pues muy bien, la tapa superior está hecha de madera de pino y los laterales y la espalda del instrumento es madera de arce o a veces puede ser madera de haya, como es este caso de este chico. ¿Por qué? Porque lo que estamos queriendo construir un instrumento de cuerda es una especie de baffle, de altavoz, donde todo está bien armado, simplemente que en la parte de abajo tiene que haber una membrana que usa. Y por ese motivo estamos construyendo la tapa de arriba de pino. Y muchos se preguntan por qué estas Cs o estas Fs. Si os imagináis una tapa de pino que no tiene un corte aquí, la vibración de la madera será más rígida que si hay un corte. ¿Se me sigue ahí la explicación? Vale, ¿qué ocurre? Que físicamente cuando estamos frotando una cuerda con un crin de caballo, podríamos hacer un pequeño dibujo en nuestro microscopio, lo que estamos haciendo es colocar esta oscilación de vibración a un cuerpo que microscópicamente está haciendo esto con los dos pies. Y esto lo podrá hacer siempre que tenga una superficie donde se deje hacer. Y por eso estos cortes. ¿Sí? Vale. Entonces, si este funcionamiento nos sirve para el instrumento, también, como a través de tercer pie pasamos muchas vibraciones al suelo, podemos crear en un cajón, normalmente los chilistas tocamos sobre un cajón de un metro y medio por 90 o así, pues creamos otra especie de caja de resonancia que nos interesa mucho. Por tanto, el tercer pie empieza a funcionar. Y además es una gozada, no sé si lo habéis pensado, pero cuando el músico está tocando, si sientes la vibración en los pies, orgánicamente es otra sensación muy diferente. Porque lo que estás reproduciendo en ese momento se te está metiendo físicamente a tu cuerpo a través de los pies. A través del oído, por supuesto, pero también a través de los pies. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Dos preguntas? Adelante.
no sé si te he entendido bien, Sí. y si no te he entendido bien es culpa mía porque me explicas muy bien. Pero por lo que has contado de la diferencia entre los agudos y los graves, si hay una melodía en que hay una secuencia muy rápida de agudos y graves, ¿quiere esto decir que estás cambiando la posición de las piernas Sería continuamente? físicamente imposible, ¿no? Sería imposible. Tan solo lo podemos hacer cuando una frase es bastante grande. En este caso nos tendremos que conformar con el cambio de cuerda solamente a través de nuestro codo. Aquí por ejemplo estoy pasando grave al agudo y ahí tengo que activar esto. Porque el cuerpo físicamente no puede ir tan rápido como la música. Ahí la música nos está ganando en velocidad a la respuesta de la gente. Pues sí que es cierto que si tenemos una fase podemos priorizar una posición o bien otra. Buena la pregunta, no es la primera vez que la hace ni la quinta. ¿Xavier? Sí, yo tengo dos cuestiones. Una, tú antes has comparado pues, el posicionarse para tocar este instrumento con esas raíces del árbol que tiene que estar bien plantado, ¿verdad? Entonces, el árbol a través de las raíces tiene el contacto, digamos, con lo telúrico, ¿no? Con lo subterráneo, con lo que está por debajo, pero al mismo tiempo se abre hacia lo celeste, hacia lo que está arriba, hacia el cielo. Yo no sé si en el caso de la interpretación con un instrumento como esta especie de no voy a decir de tensión, pero sí como de relación entre